Vamos a saludar a nuestro queridísimo Hans Moore. Yo sé que es un despropósito presentarlo porque él ha estado entre nosotros hace mucho tiempo, pero lo voy a presentar igual. Él fue, hace un tiempo atrás, director de infraestructura y luego después fue director de desarrollo patrimonial. Es paisajista, con estudios de arquitectura y fundamentalmente es un gran amigo, un ser que de lo que va a hablar hoy, que es una cosa muy bonita, es de algo que fundamentalmente lo quiere, lo ha visto, lo ha construido y lo ha enseñado. Entonces creo que nadie como él va a poder hablar mejor de lo que es nuestra universidad en esta historia. Así que quiero que sepamos y contarte, Hans, que en el contexto de nuestra red de diseñadores y junto con toda la Vicerrectoría de Comunicaciones quisimos hacer este espacio de diálogo, hacer espacios de diálogo en torno a nuestra historia y lo que nos importa como universidad. Son los 133 años de la universidad, que los cumplimos la semana pasada, el viernes, en celebración oficial. Quisimos seguir dándole una vueltecita a lo que ha sido nuestra historia. Y yo creo que nadie como tú puede mostrarla de mejor manera. Tal vez Miguel podría hacer la otra historia. Así que te dejo, quiero también, perdóname, y aquí termino, agradecerle a Soledad Ola, que ha sido la persona que gestionó todo esto y que realmente ha sido un motorcito para que todo esto ocurra. Así que ella es la directora de diseño corporativo y es la persona que estuvo en el motor de esta idea. Así que quiero agradecérselo de manera expresa. Y te paso la palabra, Hans, para que comiences cuando quieras. Te estamos, eso sí, grabando, ya te lo había preguntado, pero te lo cuento. Así que cuando usted quiera, parte. Bueno, partamos al tiro. Agradecer nomás esta oportunidad de mostrar algo que he mostrado muchas veces en la universidad. Muchos de ustedes se van a repetir el plato, pero porque la historia cambia, pero no tanto. Cambian las interpretaciones de la historia. Y nada, la verdad es que para mí es un placer estar aquí. Oye, yo voy a compartir pantalla. Necesito que me digan si ven lo que les estoy mostrando. ¿Lo ven? Sí, lo vemos. Lo vemos. Entonces, sin más, parto. Como ven ustedes, son apenas 4 láminas, así que no hay conflicto, no se van a aburrir. Hay una trampa en eso que les estoy mostrando. Bueno, a ver, lo que me pidió Magdalena es hablar algo de la universidad, diría yo. No sé si de la historia, es pretencioso decir que voy a conversar de la historia de la universidad, pero la historia es una forma de allegarse a lo que significa, a lo que es el proyecto universitario. Italo Calvino, un gran poeta, decía que la historia de las ciudades no se dice, está inserta en cada ángulo, en cada esquina. Eso es un poco lo que yo quisiera mostrar, por supuesto, con cierto pudor, porque no soy Italo Calvino. La universidad parte en 1888 y bueno, ya estamos en el 2021. ¿Y cómo es este proyecto universitario? ¿Cómo llegar a ello? Es lo que yo voy a intentar. Para eso vamos a hablar algo de la historia. Voy a tocar apenas el presente. Y luego voy a mostrarles algo que yo llamo el signo de los tiempos, un nombre un poco pretencioso, pero que es interesante como auscultar. En resumen, el pasado, el presente y el futuro. Y en cuanto al futuro, les voy a comentar algo que me da vuelta hace mucho tiempo, y que son los muros y las fronteras que tenemos, que vivimos, que sufrimos. ¿Qué es lo que es la universidad? ¿Qué es lo que es esta Pontificia Universidad Católica de Chile? Pregunta que seguramente se hizo a cada uno de ustedes cuando lo invitaron a participar del proyecto. Ya sean profesores, administrativos, alumnos. ¿Qué es lo que es el proyecto universitario? Perdona, Hans, les voy a pedir a todos que cierren sus micrófonos. ¿Yo también? Para que tú eres el único que no.
Les pido por favor, es que se escuchan algunas vocecitas. A ver, ¿quién será el que tiene? Espérame, 2:32 Francisco segunditos. Escudero. Francisco Francisco. Escudero tiene el micrófono abierto. Gracias, Pero Berito. igual es bonito que los niños participen. Bueno, les decía que cuando uno lo invitan a trabajar a la universidad, bueno, antiguamente uno preguntaba, hoy día se mete a internet, ¿no es cierto? Y lo primero que hace, si es que no ha sido alumno, es, bueno, vamos a Wikipedia, Google. De alguna manera uno trata de enterarse de lo que es la institución. Y claro, estas páginas muestran algo de lo que es la universidad, pero es un pálido reflejo de lo que en realidad vamos a vivir como experiencia. Otra alternativa es allegarse a las páginas de la universidad. Entonces, claro, también es interesante, pero digamos que es difícil, para no decir imposible, mostrar lo que es un proyecto universitario en unas pocas páginas de Internet. Un tercer camino, más seguro quizá, bueno, vamos a los anuarios, revisemos las memorias. Y las memorias, claro, muestran, yo diría, toda la actividad universitaria. Y es interesante lo que muestran, porque les voy a hacer un paso muy rápido. Bueno, hay 3 frases que hablan de la misión, de la visión de la universidad. Luego hay unas cuantas páginas, 6 aproximadamente, 5, que hablan de la historia. Y luego ya nos centramos en lo realmente importante, que son los alumnos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos alumnos somos? 33.000 alumnos. Cuando yo entré a la universidad el año 82 éramos 12.000. O sea, esta cosa va avanzando y rápido. Pero no son solo alumnos la universidad. También tenemos académicos, administrativos. Los académicos son más de 3.500 hoy día, y de ellos, bueno, el 80% tiene posgrado, doctorado, etc. Si hablamos de administrativos, estamos cercanos a los 4.000 personas. O sea, hay 7.000, casi 8.000 personas y 33.000 alumnos. Quédense con esa cifra dando vueltas. A Flavio Astudillo le pediría que apagara el micrófono, sí. Y que tiene como una reunión aparte. Ahí sí, gracias Flavio. En centros de investigación tenemos más de 42 centros de investigación. Si hablamos de alumnos internacionales, bueno, intercambios, 1.400 alumnos que vienen a vernos, 835 que se van en intercambio. Es interesante esta cifra. En acreditaciones institucionales tenemos 7 años de acreditaciones. ¿No sienten ustedes que estoy como el Principito hablándoles de cifras? Porque cuando el Principito le explicaba a Antoine de Saint-Exupéry cómo era su planeta, Antoine no entendía. Y cuando le dijo que era el asteroide B612, se quedó tranquilo. Tenemos que tener cuidado con quedarnos tranquilos con las cifras. Es cierto que hay más de 100 iniciativas de compromiso público, pero si no nos metemos en las iniciativas y entendemos qué es lo que son, nos sirve de mucho saber las cifras. Saber que hay beneficios estudiantiles por 67.000 millones de pesos no nos dice los conflictos que tienen los alumnos, y menos saber que 40.000 beneficios se entregan a 33.000 alumnos. Nada de eso nos dice lo que es la universidad. Tener 11 bibliotecas nos dice la enorme cantidad de información que tenemos a nuestra disposición. Y que tenemos 400.000 metros cuadrados construidos no habla de la institución. No es fácil entender lo que es la universidad. Por eso, la invitación es a otra forma de allegarnos al proyecto. Hacer un poco lo que hacía el Principito. Explicar cómo llegamos a ser lo que somos. Si logramos hacer eso, nos vamos a ahorrar la necesidad de tener que visitar las páginas que nos hablan muy someramente de las distintas actividades. Las universidades son instituciones creadas por personas. Es el ansia del conocimiento lo que hace que existan estas instituciones, no el ansia de mayores recursos y menos todavía las utilidades. Por eso voy a hablarles algo de historia. Lo primero, es impresionante cuántos años tiene el proyecto universitario. No es que la educación tenga estos años. O sea, la primera universidad se funda en Bolonia, en Italia, el año 1088, y la segunda en el año 1150 en París.
no es que antes no existieran sistemas educativos en China, en India, en otras partes del mundo se enseñaba, pero la universidad como la conocemos parte en esa época. O sea, es un proyecto que tiene 900 años. Yo no sé si hay alguna empresa que tenga 900 años y siga viva. Quizá eso tiene que ver con que está ligada al ansia del conocimiento. Las universidades no nacieron por una cantidad de eruditos que decidieron enseñarle lo que sabían a otras personas. Nació por alumnos que querían aprender y que se acercaron a los distintos arzobispados o se acercaron a la iglesia a pedir que les dieran la posibilidad de aprender. Así nació la universidad. No nace por los profesores, no nace por los conocimientos en sí mismos, sino por el ansia de conocer, por el ansia de aprender. Quizá por eso son tan longevas. Ahora, interesante saber que estos primeros dos proyectos que se multiplicaron rápidamente en Europa siguen vivos. O sea, la Universidad de Bolonia existe y tiene hoy día 933 años, más de lo que dice ahí el flyer. La Universidad de París existe, está viva, tiene alumnos. No, tiene su página web, si ustedes dudan de lo que les estoy diciendo, es cosa que se acerquen, vean la página web, ahí está la Universidad de Bolonia. Ahora, claro, es distinta a la nuestra, es distinta en algunas cosas, por ejemplo, en sus exalumnos, Alberto Durero, Nicolás Copérnico, Guillermo Marconi, Pier Paolo Pasolini, Michelangelo Antonioni, Giorgio Armani, Pablo Iglesias. O sea, claro, nosotros no tenemos a Pablo Iglesias, ni a Giorgio Armani, tampoco a Alberto Durero, pero tampoco tenemos los años que tienen ellos. Entonces, entender la universidad de esta manera es tener una visión un poquito distinta. Ustedes ingresaron a una institución que, si bien no tiene 900 años, los va a tener. Si bien no tiene estos exalumnos, los va a tener. De aquí pueden salir los artistas, los científicos del futuro. Y eso hace que la institución universitaria tenga un valor inmenso. Y bueno, estas universidades que tienen ya más de 900 años, tienen alumnos igual a los nuestros. No sé si ven ahí a un alumno no sé, de ingeniería, de teología, y a una alumna de arte o de física. Ahí están, los mismos alumnos, los mismos centros de alumnos. Ahora, esas primeras universidades nacen enseñando, digamos que distintas materias, al menos lo parece, el trivium y el quadrivium, las leyes y los cánones. Pero vean ustedes, si bajan un poquito, que el trivium consistía en gramática, retórica, lógica, el quadrivium en aritmética, geometría, astronomía, música. De ahí nace la ingeniería, de ahí nace la física. En leyes, el derecho civil y el derecho canónico, que es una distinta forma de ver las leyes. Y luego la teología y la medicina, que se agregan con el tiempo. Entonces, aparte de ser tan longevas, siguen enseñando más o menos lo mismo que enseñamos hoy día. Ahora, ¿cómo llega ese conocimiento a América? Aquí hay un grabado del año 1507. Así se entendía el mundo en el año 1507. Y en el año 1492 se produce el descubrimiento de América, los primeros viajes de Colón. Y vean ustedes qué es lo que se conocía de América. En los mapas no existe Chile, existe el sector, digamos, atlántico de América, apenas insinuado, apenas están los ríos, que era la forma que tenían de llegarse. Entonces, en el año 1507 no había posibilidad alguna de pensar en que llegara el proyecto universitario a América y menos a Chile. Sin embargo, ya desde el siglo XVI en adelante se empiezan a producir los primeros viajes y llega a América lo que se llama la primera universidad. En el año 1538 se funda la Universidad de Santo Tomás de Aquino en la isla de Santo Domingo, en República Dominicana. Es interesante esto, porque cuando uno revisa la historia de la conquista en América, hay mucho que se pierde con la conquista, hay mucho que se bota. Las civilizaciones que vivían en América sufren un colapso muy relevante. Quizás de las cosas que más podemos rescatar de la llegada digamos, de los europeos a América es la institución universitaria, porque con ella llega el conocimiento. Ahora, ¿qué sucede? De esa primera Universidad de Santo Tomás de Aquino en República Dominicana,
inmediatamente se empiezan a instalar otras universidades. En el año 1551 se instala la Universidad San Marcos en Lima, la Real y Pontificia Universidad de México, la Universidad de Santiago de la Paz y Jorjón en Santo Domingo. Tal como en Europa, en América se difunde rápidamente el concepto universitario, siempre ligado a la iglesia, a los dominicos, a los jesuitas. Son instituciones que están ligadas a la iglesia, por lo que se enseñaba. Sigue este gran crecimiento de universidades en América para recién en el año 1619 instalarse la primera universidad en Santiago de Chile. Esta universidad nace por una necesidad bastante obvia. Quienes querían estudiar en la universidad no piensen que iban a estudiar, no sé, ingeniería, no. Son universidades que enseñan básicamente ciencias relacionadas con la teología, con la filosofía. Pero para viajar a Quito, a la universidad o a Santo Domingo, había que hacer, digamos, no sé, un explorador. Eran viajes de semanas y normalmente eran viajes de ida y no de vuelta. Entonces se le pide al Papa el permiso para instalar una universidad. Lo piden casi simultáneamente los dominicos y los jesuitas. Y se les otorga, por medio de una bula papal, la franquicia de crear una universidad a los dominicos. Con un conflicto, bueno, los dominicos y los franciscanos tenían varios conflictos durante la época colonial, pero aquí se produjo un conflicto político bastante serio, porque la bula papal establecía que no se podían fundar universidades a menos de 200 millas de la universidad existente. Me imagino, para no duplicar esfuerzos, la verdad es que no lo sé, pero en concreto, al momento de fundarse la Universidad de Santo Tomás, se impide la fundación de la Universidad de San Miguel, que era solicitada por los jesuitas, lo cual provoca una trifulca gigante que termina en una autorización especial para la instalación de la Universidad de San Miguel. Pero ¿cómo era Santiago en ese tiempo? Por supuesto, no tenemos mucha información más que información escrita. Gráficamente, esto es un grabado del año 1541 en que se muestra el fuerte de Santiago de Chile. Esto está escrito aproximadamente el año 1600. Y bueno, era un fuerte, así de simple. La plaza de armas se llama de armas porque tenía armas, porque era el lugar en que se hacían los ejercicios militares. Y en esa ciudad bastante precaria, bastante amenazada, se piensa en crear o instalar la primera universidad. Otro grabado que muestra cómo se imaginan, porque en realidad Guamán Poma de Ayala nunca estuvo en Chile, pero así le contaron que era Santiago de Chile, y él dibuja una ciudad amurallada, se supone que lo puede haber estado, aunque los muros deben haber sido de adobe porque no hay vestigios de ello. Pero lo que sí es claro es que dentro de esa ciudad amurallada se dibujan algunos edificios. El que está al centro, arriba, es la Catedral de Santiago, que hasta esa época está atravesada, su fachada no mira a la Plaza de Armas, sino a la calle Catedral. Justo a la derecha está la iglesia de Santo Domingo, y un poco a la izquierda, arriba, atrás, está la iglesia de los jesuitas. En ese templo de Santo Domingo y en ese templo de la iglesia de la Compañía de los Jesuitas es donde se instalan las primeras universidades. Aquí hay algo relevante. La historia de la universidad está ligada fuertemente a la historia de la humanidad, a la historia de los pueblos, a la historia de las ciudades. En nuestro caso, vean ustedes, los edificios más relevantes son las sedes de las futuras universidades. Yéndolo en plano, siempre comento lo mismo y más de algunos me habrá escuchado. Los planos son como los dibujos de los niños, dibujan lo que es importante. Vean ustedes el tamaño del río Mapocho y el tamaño de la cañada. El río Mapocho arrasaba con Santiago cada cierto tiempo, corría el agua por la cañada. Vean esas líneas negras que están hacia la izquierda, que son las antiguas acequias. Cada manzana tiene acequias en el interior y tiene dibujados unos ciertos arbolitos, porque eran las huertas. Y arriba está la pequeña montaña del Santa Lucía. Eso era el Santiago. Y en ese Santiago, vean ustedes como hay un letrero importante de la Chimba, o sea, al otro lado del río, y hay algunos edificios pintados en negro, cercanos a la Plaza de Armas. Dos de esos edificios, la iglesia de Santo Domingo y la iglesia de los jesuitas,
son las sedes de las futuras universidades. O sea, no solo está ligado a la historia, sino que está ligado a la importancia que le da la sociedad a este proyecto universitario. La iglesia de la Compañía sería la misma que se quemaría posteriormente y desaparece el edificio como tal, donde hoy día estaría el Congreso. Desde el punto de vista ya más gráfico, a la izquierda arriba tienen una imagen de lo que sería la iglesia de Santo Domingo, todavía existente, y la iglesia, en los primeros edificios, esta no es la iglesia de la Compañía, los primeros edificios de los jesuitas, donde se instala esta primera universidad. Año 1619, año 1621, parte el proyecto universitario en Chile. ¿Dónde se instala? En el centro de Santiago. Recién en el año 1747, casi 100 años después, se instala la primera universidad real. Díganme ustedes si los aburro, pueden ahí por el chat reclamar. ¿Qué es lo que es una universidad real? Por primera vez se crea una universidad que no viene producto de una bula papal, sino del rey de España, en este caso Felipe V. Ahora, ojo con hacer una división muy fuerte, porque la iglesia y el Estado estaban íntimamente ligados. Por lo tanto, si bien es una universidad, llamémosla estatal o real, forma parte de los mismos conceptos que crean las primeras universidades. Ahora, ¿dónde se instala esa universidad real? Y la destaco porque de la Universidad de Santo Tomás no quedan más que recuerdos y algunos libros, y de la Universidad de San Miguel también. Pero de la Universidad Real somos herederos. Es heredera la Universidad de Chile y por ende nosotros. Se instala en lo que es hoy día el terreno del Teatro Municipal de Santiago. Ahí tienen una foto del año 1865, debe ser esa foto aproximadamente. Al fondo se ve Santa Lucía. Y bueno, vean ustedes la importancia que tiene el proyecto universitario. Pero no se engañen, porque no sé por qué razón se conserva el plano de esta Universidad Real, fundada en 1747, y el plano muestra algo que pocos se imaginan. La Universidad Real se instala en una casita similar a la que vemos a la izquierda. Lo que sí es interesante es que el programa, los arquitectos me van a entender, el programa de esa universidad no difiere mucho del programa de las universidades actuales. Tiene una capilla, las universidades que son católicas, tiene un general que vendría a ser como una sala magna, tiene aulas, tiene patios, tiene corredores. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que las universidades no son solamente teoría, los espacios físicos, los lugares en que se interactúan las personas, son parte de las universidades. Por eso es tan triste lo que nos está pasando hoy día en plena pandemia, cuando uno ve que los alumnos no tienen esta posibilidad de relacionarse directamente con otros. Entonces la imagen de esta primera universidad es la de la izquierda. Ahí estudiaron muchos de los que luego serían los padres de la patria. 1810, el país decide independizarse, primero tímidamente y luego con más fuerza. Y es interesante que en el plan de gobierno de Juan Egaña, de la primera junta de gobierno, ya se habla de la creación de lo que se llama el Instituto Nacional, un gran colegio de artes y ciencias, un colegio capaz de dar costumbres y carácter. Este colegio necesita grandes fondos que deben sacrificárseles si pensamos ser hombres. Hoy día es difícil conseguir presupuesto para las universidades, pero vean ustedes, ya en el plan de Egaña, en el año 1810, se hablaba de este gran colegio de las artes y las ciencias. La universidad está íntimamente ligada a la constitución de la primera junta de gobierno. En 1813, 3 años después, se funda finalmente el Instituto Nacional, pero dura poco tiempo. Vamos a ver después por la conquista y reconquista lo que sucede. Interesante que en la Aurora de Chile se habla del primer cuidado de los legisladores a hacer la educación de la juventud, sin la cual no florecen los estados. Y luego agrega algo que hoy día podría ser polémico: la educación debe acomodarse a la naturaleza del gobierno y al espíritu y necesidades de la República. Se ve la necesidad de que las personas sean educadas en la República para que sean miembros de esta República que estamos construyendo y no herederos de la colonia española.
El gran fin del instituto es dar a la patria ciudadanos que la defiendan, la dirijan, la hagan florecer y le den honor. Eso es lo que dice la Aurora de Chile. Ahora, la enseñanza duraría por la mañana 2 horas y 1 hora por la tarde, así que tanto honor no sé. Y luego, bueno, se habla largamente de lo que se enseñaría, el derecho de naturaleza de gentes, se nombra 1000 veces el apoyo a la constitución del país. Así nace ya en la República de Chile este concepto universitario. Poco duraría, en 1814 viene el desastre de Rancagua, eh, y con el desastre de Rancagua, pocos años después, se desarma el proyecto universitario, este proyecto que había nacido en la misma Universidad de San Felipe, este Instituto Nacional, y en 1818 se recupera este concepto con la batalla de Maipú, con la segunda independencia. ¿Qué sucede con el Instituto Nacional? Bueno, parte sus estudios, parte su trabajo en esta sede instalada donde hoy día está el Teatro Municipal. Se traslada posteriormente, durante la época de la Reconquista, a los espacios del Seminario Mayor, que estaban donde está hoy día el Arzobispado de Santiago, para volver a su sitio luego de la independencia definitiva y finalmente ser el germen de lo que sería la Universidad de Chile en 1842. Aquí hay una cosa relevante, y a la izquierda ven ustedes 2 grabados, uno de Andrés Bello, fundador de la Universidad de Chile, y de Wilhelm von Humboldt, hermano de Alexander von Humboldt. ¿Por qué lo cito? Porque las primeras universidades enseñaban las artes, pero no se ocupaban de la investigación. Y es recién en 1810, a raíz de intervenciones personales de Wilhelm von Humboldt, cuando se instaura la investigación en las universidades. Con lo cual, ya a partir de 1810 en adelante, podemos hablar de que la universidad es francamente lo que somos hoy día. Y eso no hace muchos años, si ustedes se fijan bien. La Universidad Católica, por supuesto, no existía ni siquiera en el papel ni en el pensamiento de nadie, porque el Estado y la Iglesia eran uno, y por lo tanto la Universidad de Chile era la Universidad Católica para los católicos. ¿Cómo era la ciudad de Santiago en esa época? Es interesante, yo les comenté que las ciudades no nos dicen del pasado, sino que lo contienen como las líneas de la mano, que es la cita de Italo Calvino. La ciudad colonial española, que es la que da origen a la ciudad de Santiago, vean ustedes, esa es la calle Agustina, para los que no conocen la calle Agustina y tienen un ejemplo de cómo nació. Y se nota que detrás de los muros de adobe están las huertas y al fondo está el Cerro Santa Lucía, esta pequeña montaña, como decía el plano de Fresier. Y luego, en esa ciudad española se sueña la ciudad francesa, la ciudad moderna francesa. Queríamos parecernos a Francia. Primero queríamos ser españoles, después queríamos ser franceses, luego queríamos ser norteamericanos y así. Siempre queremos parecernos a algo. Lo que es interesante en esta lámina es que estas 2 ciudades que se ven como absolutamente contradictorias conviven las 2 durante mucho tiempo. Las ciudades no se construyen borrando la otra, se van construyendo encima de la otra y van quedando vestigios de las primeras ciudades españolas. Es interesante esta foto de la calle Agustina, yo los invito, el Cerro Santa Lucía se ve mucho, mucho de lo que hay ahí ustedes todavía lo reconocen, el pequeño templo. Ahora, de esa época nosotros tenemos un vestigio. Las casas de los contadores fueron construidas, se inició su construcción en el año 1778, aun cuando se adquirió por la universidad en 1958. En esta casa estuvo María Graham, estuvo Bernardo Higgins. Hay unas citas preciosas de unos libros de María Graham en que ella explica cómo funcionaba esta casa. De esa primera construcción colonial nosotros tenemos hoy día este verdadero patrimonio, monumento nacional, etc. A la izquierda hay una foto de la familia Martínez, que fue quienes nos vendieron a la casa a nosotros. ¿Qué antigüedad tiene la casona? Bueno, el puente de Calicanto se construye también en 1778. Cuando uno habla del puente de Calicanto parece que está hablando de la prehistoria, pero está hablando, digamos, que de la misma época en que nosotros construimos, se construyó la Casa de los Contadores. La Universidad de Chile, en tanto, con el empuje de Andrés Bello y todos los intelectuales de la época, concibe
un palacio universitario en la Alameda. La Alameda era hasta esa época los alrededores de Santiago, era casi fuera de Santiago, y ahí se construye este palacio universitario, que fue un orgullo de la época y bueno, hasta hoy día es un edificio monumento nacional. Sobreviene la Guerra del Pacífico, 1879. La Guerra del Pacífico cambia la economía, cambia la idiosincrasia de los chilenos, y a nosotros nos hace también reflexionar sobre algo que viene posteriormente a la Guerra del Pacífico, pues las mismas tropas que ganan la Guerra del Pacífico son las que pacifican la Araucanía, eufemismo que hoy día ponemos tanto en duda. ¿Por qué cito hago ese nexo? Porque ese sitio que se ve en la foto, ahí donde están las ruedas de molino, es prácticamente el mismo donde se instala hoy día nuestro campus Villarrica. Y en esta época se produce un cambio fundamental en la política, en la filosofía. Se cambia de los estados, digamos, católicos a los estados laicos. Y este personaje, Domingo Santamaría, crea tres conjuntos de leyes que cambian absolutamente el papel de la Iglesia. Hasta este momento, los tres momentos más relevantes de los ciudadanos se hacían en la Iglesia. El registro civil no existía, se hacía el registro de las personas en la iglesia. Las iglesias, los templos, son los que tienen el registro de los nacimientos desde la colonia. En los templos también se producían los matrimonios, segundo evento de relevancia. Y los muertos se enterraban en los templos, en las iglesias. Por lo tanto, tres momentos tan claves en la vida de los hombres se producían al alero de la iglesia. Bajo el mandato de Domingo Santamaría se crean lo que se llaman las leyes laicas, se crea el registro civil, lo que hace cambiar absolutamente el eje de la potestad de la iglesia sobre la ciudadanía. Se instala la ley del matrimonio civil y se instala la ley de cementerios. Entonces, estos tres puntos que eran muy claves para la importancia que tenía la iglesia desde el punto de vista civil, pasa a estar en manos del Estado. Y la iglesia se resiente. Los católicos temen este gran cambio que se produce en el Estado y se piensa por primera vez, cercano al año 1888, la fundación de una universidad católica. Mariano Casanova es quien propone la posibilidad de crear esta universidad en un Santiago que no era más que lo que ustedes están viendo ahí. O sea, Santiago llegaba aproximadamente hasta la calle de la Ollería, hoy Portugal. Más cercanamente, para que ustedes vean cómo era la ciudad, hacia la derecha se ve el colegio, el seminario, el gran edificio del seminario, que luego se dividiría y se iría a las calles de Apoquindo, luego el cementerio, perdón, el hospital San Borja, y justo debajo de los terrenos donde se instalaría la universidad, los vestigios de lo que originalmente fueron los edificios de la Ollería, y en ese momento eran edificios del regimiento, del ejército. En ese lugar estaríamos instalados muchos años después. La universidad nace en rigor en un pequeño solar, un edificio prestado por la Acción Católica en la calle Agustinas. Ahí hay la única imagen que yo conozco de lo que sería ese edificio. Nace con 10 profesores y 50 alumnos. Yo la última vez que vi este listado de personas aquí habían 52 personas, por lo tanto podríamos perfectamente fundar una universidad. Y quizá en 130 años más habría alguien hablando de cómo lo hicimos. Es interesante esto, cómo 10 profesores y 50 alumnos son capaces de dar inicio a un proyecto de esta envergadura. ¿Qué sucede con esa primera sede? Bueno, en la Revolución del 91 se producen una serie de atentados, entre ellos el incendio de este edificio. Se supone intencional. La verdad es que no hay certeza de ello, pero se ve muy amenazada la iglesia y este proyecto universitario, y se adquieren fondos, y el mismo rector, José Joaquín Larraín Gandarilla, dona los terrenos de su familia para que se instale la universidad. ¿Quiénes son los padres de la patria en la universidad? Bueno, por supuesto, José Joaquín Larraín Gandarilla, y el segundo, Abdón Cifuentes. Es interesante esto porque
en los escritos que existen de la fundación de la universidad, Larraín Gandarillas habla de las ciencias, de la filosofía y de las artes, y Abdón Cifuentes de la ingeniería de los temas más prácticos. Eso hace, en alguna medida, esta amalgama de lo que entendemos hoy día por la Universidad Católica. Ahora, ¿dónde se instala? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que sueña? Ahí tienen ustedes la esquina de Alameda con Carmen, pero yo creo que el 90 o más por ciento de ustedes debe pensar que nosotros estamos en la Alameda mirando hacia la calle Carmen, ahí detrás de la Yunta de Bueyes. Eh, pues no, la calle Alameda es justamente donde va la Yunta de Bueyes, y la calle Carmen es la fachada de la iglesia, ese templo que luego se demuele porque estaba en lo que sería el futuro eje de la calle Alameda, está a pocas cuadras de donde se instalaría la universidad. En ese lugar, este par de personajes y todos quienes los acompañaban sueñan ese palacio. Me detengo un segundo. Soñar en grande. Las universidades no sueñan en chico. Si hay 10 profesores y 50 alumnos están pensando en construir ese palacio, es que están pensando en muchos años más. Este edificio, que es, estos son planos de Ignacio Cremonesi, hubieron algunos intentos antes en el arzobispado, es una copia fiel de lo que en ese momento era la Universidad de París. Tenía un gran ágora en el centro, donde está hoy día el patio de comunicaciones. A la izquierda arriba, vean ustedes, un observatorio astronómico. Y toda la parte posterior, llamemos lo que hoy día el Hospital Clínico, era la Facultad de Agricultura. Obviamente el país era un país agrícola y esa era la relevancia que tenía. Pero pensar ese palacio, cuando se era un grupo de, no los mismos 10 profesores, que estamos hablando ya casi 10 años después, digamos, es soñar demasiado, es quizá casi irresponsable. Cuando el rector plantea cosas que a uno le parecen irresponsables, tenga cuidado, porque en una de esas está haciendo exactamente lo que hicieron los fundadores de la universidad. Y parte el proyecto. Ahí están los edificios, en este primer edificio de la Universidad con H, porque una fotografía que se encontró en un mercado, es el edificio actual del Centro de Extensión Universitario, y que yo diría que es el único edificio que responde al proyecto de Cremonesi. ¿Cuándo se construye? Bueno, justamente cuando se empieza la demolición del puente de Calicanto. El edificio de Lo Contador se inicia con el puente de Calicanto, el edificio de la Casa Central se inicia con la destrucción del puente de Calicanto, luego de una crecida del río y de la intención de canalizar el Mapocho. Es una época interesante esta, es una época de un gran auge de la minería, del comercio, de la ciencia y de la higiene precursora de lo que entendemos hoy día como todas las carreras de la salud, pero también una época de enormes conflictos sociales y desastres naturales. Eso es y ha sido siempre el mosaico en el que nos movemos. Interesante, en todo caso, para ustedes, que justo sobre el título de ciencia está el Observatorio Astronómico Enrique Foster, ubicado en el Cerro San Cristóbal, que hoy día es nuestro. No nació siendo nuestro, pero luego de una donación de Enrique Foster, es uno de los edificios patrimoniales de la universidad. La misma calle de la Alameda de las Delicias, y ya reconocen la Alameda, todavía persiste la capilla del Carmen Alto, se ve a la izquierda los primeros edificios del Santa Lucía. En ese lugar se instala la universidad. Ahí tienen una foto, no creen que sea una foto de avión, estos son fotos tomadas en globo, y vean la universidad. Se alcanza a distinguir el edificio de Cremonesi, ya está construida la primera parte de lo que sería la casa central de la universidad. Aquí ese ya no es Cremonesi, es Fresier, el segundo arquitecto de la universidad, y al medio de la manzana se ve un enorme estadio. Ustedes se preguntarán por qué, y la explicación es simple. Nosotros competíamos en todo con la Universidad de Chile, pero todos nuestros profesionales tenían que rendir exámenes en la Chile después de rendir en la Católica. Es lo único que no competíamos era en el deporte. En el deporte, en el único que competíamos de igual a igual era en el deporte. Y por lo tanto, Carlos Casanueva, que era un gran visionario, fundó el Club Deportivo de la universidad, porque esa era la forma que teníamos de competir con la Chile. Ahora, entiendo que en ese tiempo le ganábamos, no sé hoy día. La casa central se construye, ese es el patio de la Virgen, esos señores que están arriba están orgullosamente mostrando lo que fueron capaces de hacer. Y la verdad, habían muchas razones para estar orgullosos.
Se crean los primeros laboratorios, la universidad empieza a ponerse, digamos que a tono con la ciencia, aquí ya existe la Facultad de Ciencia, la Facultad de Física, la Facultad de Medicina es un poco posterior, se crea recién en 1929. Una foto interesantísima del estadio en la Casa Central, y al fondo se ve el Cerro San Cristóbal, algunas edificaciones son reconocibles. En el centro del estadio, un ring de box, porque, con todo respeto a los futbolistas, en ese tiempo el deporte más popular era el box. Y el Consejo Superior iba en pleno a ver las peleas de box, y muchos de los alumnos practicaban este deporte. Año 1908 se crea el Universitario Fútbol Club, y en 1937 se crea la Fundación Club Deportivo. A la izquierda abajo el primer logo, UC, y luego el logo que conocemos hoy día. Interesante saber cómo la universidad no solo se dedica a la ciencia y a la filosofía, sino también al deporte y a muchas otras disciplinas más. El Santiago del Centenario es un reflejo de cómo queríamos ser, en lo que yo les comentaba, esto de parecernos a París, ser franceses. Al medio arriba hay una fotografía interesante de la canalización del Mapocho, se instalaron rieles en el lecho del Mapocho y se canalizó y se recuperó el lecho del río para la ciudad. A la izquierda la fotografía que ya les mostré, y justo abajo a la izquierda, en color sepia, la Universidad Católica. O sea, este palacio universitario, construido por partes, construido, bueno, no exactamente como se concibió, era parte de los edificios patrimoniales del Centenario. La industria fue cambiando, la llegada, el auge del salitre produjo grandes riquezas en el país. De esa época nosotros tenemos, como ya les comentaba, a la derecha abajo, este observatorio que se construyó casi simultáneamente con la Virgen de San Cristóbal y que hoy día es patrimonial en parte de los monumentos nacionales que tenemos como propiedad. Año 1930 aproximadamente, la universidad cambia fuertemente. De los dos edificios que ya les mostré, no queda casi vestigios. Manuel Cifuentes, arquitecto de la Universidad Católica, discípulo de Fresier, ese es quien modifica, luego de un incendio que se produce en el año 30, en el cuarto piso de la universidad, y estuca la fachada a lo que conocemos hoy día. Año 1931, recién adquiere la universidad el carácter de pontificia. Se solicita, uno de los mediadores para esta solicitud fue Alberto Hurtado, San Alberto Hurtado, quien al mismo tiempo fue parte de la fundación de la Facultad de Teología, que se ubicaba en este momento a pocas cuadras hacia la calle, hacia la Plaza Italia, o Plaza de la Dignidad hoy día, en lo que se llama el Palacio Gigliotto, ni tan lejos ni tan cerca de la universidad, como decían sus precursores. Interesante que en esta época, en el año 38, se funda la FEUC. El primer presidente es José Piñera Carballo, padre de quien nos dirige hoy día en la República. ¿Ven ustedes cómo está ligada la historia de la universidad a la historia del país? 1939, terremoto de Valparaíso. ¿Por qué lo muestro? Porque aquí se produce un quiebre, no en la universidad, sino un quiebre, yo diría, como en la arquitectura. El terremoto de Valparaíso borró prácticamente gran parte del paraíso patrimonial, también sufrió Santiago y gran parte del país. Esta fotografía es de la demolición de esa torre, no crean ustedes que alguien estaba con la cámara mirando, no se podía tener en pie nadie por la violencia del terremoto. Pero hay un cambio fuerte en la ciudad. El movimiento Bauhaus en Europa ha ido cambiando este concepto decimonónico de la arquitectura para llegar a lo que hoy día entendemos como la arquitectura moderna. Los edificios Turri arriba, al centro, el Estadio Nacional, el edificio de Derecho de la Facultad de Derecho de la Chile, son reflejos de este cambio fuerte que se produce en la sociedad. Y nosotros somos parte de ese cambio. El hospital clínico que se empieza a construir el año 39 toma esa enseñanza de la Bauhaus y crea estos edificios que son más pragmáticos, menos llenos de adornos, y digamos que en una concepción moderna de la arquitectura. De la fundación de la Universidad, de la Facultad de Medicina el año 29 a la creación del UC Christus que conocemos hoy día, hay un
tremendo derrotero que no les voy a comentar aquí, pero ahí tienen cómo cambia el mismo edificio que se ve arriba a lo que conocemos hoy día. Debajo de ese logo de Urse Christus está el edificio antiguo y por lo tanto lo que construimos hoy día de seguro perdurará. En este momento la universidad que partió instalada en la casa central de la universidad se ha dispersado fuertemente a Villavicencio, a la calle 18, parte de la institución está instalada en el campo San Joaquín, ya somos propietarios del Observatorio Astronómico en el Cerro San Cristóbal. Se produce yo diría una diáspora que preocupa a la institución y se crea un comité para estudiar, unificar a la universidad en un solo lugar, específicamente en el campo San Joaquín. Se intenta por Sergio Larraín hacerlo en el campus Lo Contador, a la mitad aproximadamente el barrio Pedro Arias Norte estaba en venta y él hace un intento, pero los alumnos se resisten reclamando que la universidad jamás se va a ir al barrio alto y los profesores que jamás se va a ir a la Chimba, o sea, al otro lado del río. Y estas dos opiniones pesaron fuertemente en el Consejo Superior y se decide instalar en San Joaquín, para lo cual se adquiere el edificio de las monjas francesas en el campus Oriente. Esa es la imagen que ya empezamos a reconocer. Aquí ya reconocemos el campus Lo Contador, el campo Oriente. Por supuesto que el campus Lo Contador no era lo que se imaginan hoy día. Ahí hay una foto antigua, yo diría, del campus Lo Contador, pero la que está en recuadro muestra lo que fue en algún momento las caballerizas, y que al menos yo como alumno de la Facultad de Arquitectura conocí como el casino. O sea, aquí yo ya empiezo a formar parte de la historia, lo que la verdad es preocupante, porque ya la historia no es algo, una entelequia que dicen los historiadores, sino que definitivamente está presente. Al igual el campus Oriente, este enorme convento y colegio de niñas que se había construido por las monjas de los Sagrados Corazones, se adquiere por la universidad. A la izquierda hay una fotografía curiosa de la piscina con las alumnas rodeándola. Esa piscina se ocupó por los funcionarios, los alumnos, en el año 71 y 72 cuando se adquirió. Nuevamente lo mismo, la historia está presente. La universidad sufre un cambio con este cambio de la arquitectura y pasa de entender el proyecto universitario de un claustro a un campus. Nos quisimos parecer a los franceses, creamos los claustros, y ahora queremos parecernos a los norteamericanos y creamos los campus. Así pasa con la historia en general de la universidad y del país. Tenemos como reflejo en Chile la Universidad de Concepción, un plan regulador hecho por Karl Brunner, un gran urbanista, y por Emilio Duarte, y que muestra lo que es el sueño del campus universitario. Así como la ciudad jardín modifica la ciudad, la forma de vivir, los campus universitarios modifican la forma de estudiar. Y nosotros queremos parecernos a eso, y por lo tanto hacemos un concurso el año 60, el concurso lo gana un arquitecto, Germán Brandes, creamos este proyecto. El proyecto incluía la instalación de la rectoría, la instalación de unas grandes aulas y una gran biblioteca, y rodeando ese gran proyecto las distintas ciencias. A la izquierda arriba se ve un proyecto de hospital que terminó siendo el centro de diagnóstico y hoy día un centro médico, y abajo algunas construcciones de ingeniería que ya existían cuando se empezó este proyecto. Se hacen los planos, se hacen las maquetas y se inician rápidamente las construcciones. La universidad quiere ponerse al día, quiere modernizarse. Ese es un poco el concepto. Ahora, nos pasa lo de siempre. El terremoto de Valdivia no solo bota las casas de Valdivia, bota prácticamente al país. Y nuestras primeras construcciones en San Joaquín son, bueno, no sé cómo llamarlas, precarias, austeras, mínimas. Lo que están viendo ahí es el decanato de física, por si acaso, para que tengan una idea de cómo han cambiado las cosas. Y la foto siguiente muestra parte de los laboratorios de química y farmacia. La universidad no tiene recursos. La universidad utilizó incluso los recursos económicos que tenía para sus profesionales, para las leyes sociales, en subsistir. Fue una época extremadamente dura en términos económicos. Y eso hace que, entre otras cosas, se produzca estos 22 días que cambian el rumbo de la universidad. La reforma universitaria del año 67, un año antes de que se produjera en Francia, en Europa,
hace que cambie profundamente este concepto universitario. Uno de los cambios, yo diría, más relevantes es que se decide por primera vez un rector laico. Otro es la departamentalización, o sea, se crean departamentos, cómo se concibe la realidad, cómo la realidad afecta a la universidad y cómo la universidad es capaz de impactar en la realidad. Y muchos otros cambios que yo les invito a investigar. Aquí ya entendemos la universidad tal como es. En esta época es relevante el papel del Canal 13, hasta ese momento de la universidad, un proyecto grande, querido y relevante que tuvo la universidad por muchos años y que hoy día estamos retomando en otras formas, en otras plataformas de comunicación. En 1967 asume el arquitecto Fernando Castillo Velasco. La universidad es aproximadamente lo que ustedes ven en la foto. Relevante de esta época, el año 68, un año después, se funda lo que se llama la Dirección Universitaria Obrero Campesina, actualmente DUOC, que tiene más de 100.000 alumnos, según entiendo, puedo estar equivocado en la cifra, ya me retará Miguel, pero que definitivamente es un proyecto gigante que nace desde la universidad, así como nace el Canal 13, como nace el Club Deportivo, como nace el hospital, nace el DUOC como un gran aporte de la universidad a la sociedad. Se sigue construyendo el Campo San Joaquín, en el movimiento moderno cambia absolutamente la arquitectura, ya se lo comenté. Son edificios austeros, son edificios precarios, la universidad pasa por épocas muy difíciles. En resumen, de esta utopía del año 60, de este campus universitario espectacular, con esta enorme biblioteca que miraba la cordillera, con estas enormes calles que lo rodeaban, se pasa a la realidad, que es el planito que está abajo. Y que, claro, tiene alguna semejanza, pero muy poca. Viene un segundo terremoto, esta vez un terremoto social de enorme envergadura que todavía recibimos réplicas, año 73. Para no entrar en discusiones y en polémicas en tiempos electorales, hay 3 fotografías que muestran esta época. Luis Poirot, 1970, La Alegría. Juan Domingo Marinello, gran profesor nuestro, 1973, La Realidad. Y Claudio Pérez, en 1985, yo diría La Decepción. Estas 3 imágenes muestran un cambio profundo en el país y en el sistema universitario, algo que afecta a la universidad. Se crea la ley de universidades, se cambia, y esta ley permite otros proyectos universitarios. Y por primera vez empezamos a competir por nuestros alumnos, cosa que no había sucedido antes. La universidad ya está instalada en los 4 campus que reconocemos: Campo Lo Contador, Oriente, San Joaquín y Casa Central. ¿Y cómo explicarles a ustedes todo esto en 4 imágenes? Esta es una imagen ficticia, pero yo diría bastante real. Así debe haber sido el terreno en que se instalaron los españoles. Así debe haber sido el terreno que habitaban los picunches. Al fondo estaría el cacique Macul, instalado en su vivienda. Ahí se construye la ciudad española. Es exactamente el mismo lugar. Sobre esa ciudad española se construye la ciudad francesa. Ahí está la Universidad Católica con el edificio de Flessier y de Cremonesi y el estadio. Vean ustedes el tamaño de la ciudad. Detrás están los edificios que serían originalmente de la Ollería, hoy Universidad de Chile. Sobre esa ciudad construimos una ciudad, no sé si llamarla republicana. Cambia la fachada, aparecen los nuevos edificios, aparece el hospital. La ciudad empieza a levantarse. Sobre esa ciudad construimos la ciudad moderna, las torres de San Borja, los grandes proyectos que levantan la ciudad y la densifican. Y sobre esa, la que conocemos. ¿Cuántas ciudades una sobre otra? Si ya es impactante verlas de esa manera, aquí se las muestro una junto a la otra. ¿Por qué hago esto? Porque imagínense ustedes a alguien en 1920 imaginando la ciudad del 2020. Pues es lo mismo que una persona del 2020 imagina una ciudad de 100 años más. Y por lo tanto no solo tenemos que estar abiertos a los cambios, sino que tenemos que estar prudentemente instalados para ser parte de esos cambios.
Si no, nos va a pasar que no vamos a reconocer nuestra propia ciudad. Esta imagen es muy gráfica. Arriba se ve la ciudad en planos, cómo va creciendo y va impactando en el valle, y abajo la ciudad en imágenes. Impresionante, al menos para mí. Y llegamos al presente. El presente, no les voy a hablar mucho. La casa central está consolidadísima en prácticamente toda la manzana, ha invadido algunos terrenos aledaños, porque nos tienen con algunos conflictos con los vecinos. Estamos orgullosamente, mostramos orgullosamente la fachada de nuestra universidad con el Cristo arriba, que está instalado desde el año 31, haciendo mención a esto de ser pontificia, y a Crescente Errázuriz instalado ahí abajo, un poquito sujeto a las protestas. Los edificios nuestros dan cuenta de esa historia, desde las antiguas cavas que están ubicadas en el centro de extensión, que no estuvieron ahí originalmente, sino en los terrenos del frente, y que fueron trasladadas ladrillo por ladrillo para crear eso que hoy día reconocemos. Lo que sí es original es la fachada del centro de extensión, que está justo debajo, y los edificios contemporáneos, que hacen una muestra de la arquitectura. La universidad es siempre moderna, es siempre actual. La universidad no debiera construir edificios del siglo XVIII. Lo que hace es mostrar siempre la tecnología y los artes de punta. Y eso pasa en todas las disciplinas. No me imagino un médico operando como se operaba en el siglo XVIII. El campus San Joaquín, el gran campus universitario, yo no sé en qué momento se transformó en un parque. Es interesante ese proceso, de ser como el desierto a ser un gran parque. Y claro, nuevamente lo mismo. Yo no sé si ustedes lo saben, pero vienen tours de arquitectos a visitar el campus San Joaquín para ver un reflejo de la arquitectura contemporánea. Un ejemplo gráfico es el premio Pritzker que ganó Alejandro Aravena, y el edificio de la fachada del centro y del centro del campo San Joaquín son obras de este arquitecto en conjunto con algunos arquitectos chilenos. Tenemos 3 campus más, 2 ubicados en Santiago y 1 en Villarrica. Y bueno, los 3 campus son un reflejo de la historia. El campus Lo Contador, la historia, digamos, decimonónica. El campus Oriente está más ecléctica, del año 39, 40 más o menos, y el campus Villarrica bastante más contemporáneo. Y nuevamente la arquitectura es un reflejo de eso. O sea, en resumen, estamos instalados en un lugar privilegiado en la sociedad. Y como si fuera poco, estamos instalados además en el territorio. Nuestros centros de investigación abarcan desde Punta Patache, en pleno desierto, en el norte, hasta Puerto Williams, en lo que llamamos el centro subantártico. Y tenemos prácticamente todas las miradas posibles en La Serena, en Pirqui, en Las Cruces, en el Centro de Sustentabilidad Michel Durán, en Villarrica, en Senda Darwin, Bahía Exploradores, etc. Es impresionante la posibilidad que tienen nuestros alumnos, nuestros investigadores y quienes nos visitan de ver esta realidad territorial que tiene la Universidad Católica en este territorio. Por 2 razones. Una, porque nos hemos repartido el territorio, y otra, porque el territorio es extremadamente diverso. En resumen, y para terminar esta etapa, estamos viviendo una suerte de paraíso. La universidad es un reflejo de la sociedad, y este reflejo de la sociedad, en el caso nuestro, es extremadamente privilegiado. Aquí hay una imagen interesante. Si estamos en el paraíso, bueno, ¿qué sucede fuera del paraíso? Porque esta imagen, que es una belleza, del año 1675, y que muestra cómo se concebía el jardín del Edén. Y bueno, claro, dentro está Adán y Eva, por supuesto con los frutos, en el paraíso, custodiado por estos arcángeles de la realidad que los circunda. Eso es lo que buscamos de la universidad, eso es lo que queremos. Entonces, aquí viene la invitación. Hablemos del signo de los tiempos. ¿Qué viene a ser el futuro? Y ahí yo los invité a hablar de los muros y la frontera. Los muros y la frontera se parecen, entre paréntesis. Se parecen por lo siguiente. Cuando una frontera no tiene un espesor mínimo, cuando hay 2 realidades que se enfrentan, se funde un muro. Ahí están los cimientos de un muro. Y les voy a mostrar ejemplos gráficos. Los muros de los castillos. ¿Qué son los muros de los castillos? Bueno,
El castillo lo que hace es defender a los habitantes del castillo de la realidad exterior. Y claro, hoy día son edificios interesantes, patrimoniales, se visitan por turistas, pero la imagen de la izquierda, de la derecha abajo, muestra que además son fuertes, son lugares belicosos, son lugares para defenderse de una realidad que no nos gusta. Los muros de Jericó hacían exactamente lo mismo. Hay historia en esto. Esto estamos hablando de casi 2000 años antes de Cristo. La muralla china, lo mismo. El enorme territorio de China quiso cercarse de sus semejantes porque no quería la realidad. La muralla de Adriano, en Inglaterra. Israel y Palestina. Ya no hacemos muros de piedra, no hacemos prefabricados, pero los hacemos. Ceuta y Melilla, a veces una reja, opera como muro. Sahara Occidental y Marruecos y España. Este afán de defendernos del que es diferente es entendible, es justificable en algunos casos, pero es muy absurdo. Ahora, hay muros dolorosos, Corea del Norte, Corea del Sur, Grecia, Turquía, Irlanda del Norte. Algunos de ellos hemos logrado sacarlos. Este muro que dividió las dos Alemanias, hasta hace muy pocos años. Los más jóvenes no lo deben saber. El muro de Berlín se demolió en 1989. En 1989. Recién ahí se botó el muro de Berlín. ¿Y qué es lo que era el muro de Berlín? La necesidad de separarse en las dos Alemanias. Entonces, ¿tenemos que construir muros? ¿Hay muros en América? Vean aquí el muro entre Estados Unidos y México. Espeluznante. Vean el muro invisible. Aquí no hay un muro. Entre Haití y República Dominicana. A la derecha Haití, a la izquierda República Dominicana. A la derecha depredado por la necesidad de vivir o de sobrevivir. Aquí hay un muro gravísimo, aquí al lado, en Centroamérica. El llamado el muro de la vergüenza en Lima, uno de los barrios más pobres de Lima, convive al lado de uno de los barrios más ricos de Lima. Y al medio, un muro. Y esto, que parece Photoshop, lo tienen ahí en una fotografía aérea. A un lado, la pobreza, al otro lado, un campo de golf. Ahí hay muros. Cuando yo les comentaba que los muros, cuando no tienen espesor, se transforman en beligerantes, son puntos de conflicto, de violencia, estoy hablando de esto. ¿Cuál es la diferencia con una frontera? Aquí hay un espesor mínimo. Estamos hablando de 10 kilómetros, 800 kilómetros si llegamos a las capas más altas de la atmósfera, pero tiene un espesor, y en ese espesor se da la vida. Así de simple. La Luna no tiene atmósfera, no tiene frontera. La frontera es un muro, y por lo tanto no tiene vida. Entonces, este concepto de frontera hay que tener cuidado. Ahora, ¿cuáles son las fronteras que tenemos cercanas? La geografía nos muestra algunas bastante importantes. El borde costero es una frontera, y es donde se da la mayor diversidad, no solo al lado de la tierra, en cuanto a vegetación, sino también al lado del mar. O sea, este sector, dado que tiene un cierto espesor, dado que conviven dos realidades, es el sector que tiene la mayor diversidad. En la cordillera pasa lo mismo. Hasta una cierta altura hacia arriba no hay vida, pero justo en el límite es donde se da la mayor diversidad. Nuevamente lo mismo, tiene un espesor y no se toleran, sino conviven dos realidades distintas. En el desierto basta una gota de agua y nace otra realidad. No solo físicas hay fronteras, las disciplinas tienen fronteras. Durante años yo conviví, estudié arquitectura, la frontera entre arquitectos e ingenieros, pero si arquitectos no pueden hacer nada sino es con los ingenieros. Entonces, ¿cómo entender que estas fronteras tienen que convivir? La medicina o las ciencias biológicas con la ingeniería. Pero si todo lo que hablamos hoy día es una conjunción de disciplinas distintas, estamos, digamos, permeando esta frontera y estamos entendiendo que tenemos que establecer diálogos entre filosofías,
disciplinas, religiones que antes no se hablaban. La política es la reina de las fronteras. Vean ustedes los debates. Y si no hay acuerdos, no hay soluciones. Entonces, nuevamente lo mismo. Tenemos que trabajar nuestras fronteras. Las culturas son realidades distintas. O enriquecen o no enriquecen. Y eso depende de nosotros. La frontera, durante muchos años, el río Biobío fue la frontera con la comuna, con el mundo mapuche. Se rompió esa frontera. Y hoy día estamos entendiendo que tenemos que convivir. Y hay mucho que hacer en eso. La historia nos divide. Hay muchas historias distintas. Y hay muchas fronteras que tenemos que trabajar para entendernos. La violencia es una frontera. Este es un barrio en Santiago. Y hay un muro entre la realidad exterior y la realidad interior de la familia. Y lo único que rompe esa frontera son estas antenas parabólicas por las cuales llega la realidad envasada de la televisión o en Internet. La violencia es una frontera que tenemos que romper. Es una frontera que nos tiene divididos, que nos tiene encerrados. No solo a los pobres, sino a los ricos. Y aquí se produce este fenómeno gravísimo de la discriminación. Por eso, esta invitación de romper las fronteras. Las demandas ciudadanas. Cada vez que se produce una demanda es porque se quiere romper o mover o modificar una frontera. Y esa es mi invitación. No quisiera yo que la universidad actúe mal en esa frontera. Tenemos que reconocer cuáles son nuestros muros. Tenemos que saber dónde están nuestras fronteras para trabajar sobre ellas y enriquecer el aporte que hacemos a la sociedad. Sería terrible que este oasis en el que vivimos, este proyecto maravilloso que se llama universidad, se transforme finalmente en este jardín que tenía el gigante egoísta y que disfrutaba solo él y no prestaba ni regalaba a nadie de sus vecinos. Eso es, en resumen, lo que quería comentarles respecto de este proyecto universitario. Algo del pasado, algo del presente y algo del futuro. Muchas gracias. Hans, si dejas de compartir para que podamos aplaudirte, porque creo que te lo súper mereces. Y dejé de compartir. Y ahora los micrófonos. Ojalá que no se hayan aburrido. No nos aburrimos nada. No, Hans, una clase magistral maravillosa. Me sorprendes por segunda vez. Ya había visto este relato y sin embargo tú te las arreglas para hacerlo todas las veces distinto, todas las veces sorprendente, todas las veces nutrido, ¿no? Quiero agradecerte en nombre de toda la vicerrectoría. Sé que las directoras todas han estado en el chat sistemáticamente diciendo cosas para ti, todas clases magistrales. Muchas gracias, Hans, un verdadero lujo escucharte, maravilloso. Muy buena investigación, gracias por compartirla, precioso final, etc. Hay muchas más cosas que te han dicho y que te vamos a mandar. Pero Hans, agradecidísima, creo que no es la última vez que te lo vamos a pedir, yo sé, no quiero abusar, pero te prometo que voy a tratar de reclutar más gente todavía para que escuche porque creo que nos muestra el asunto de la universidad, que no es de nuestra universidad, sino que el asunto de la universidad desde una mirada grande, desde una mirada importante y desde una mirada misión, que creo que eso es lo que más importa, que da cuenta además de tus muchos años mirando esta entidad que somos, ¿no? Entonces, mirándola comprometidamente, digamos, que es tan distinto cuando se vive, y tú que has transitado por nuestro patrimonio desde una manera conceptual, investigativa, y además de eso con conocimiento, que es maravilloso. Así que tengo solo agradecimientos para ti, y mira que todas las de maravillosa presentación. Muchas gracias por este hermoso viaje al ayer, hoy y mañana con el sentido de nuestra república y nuestra universidad. Eso lo dice Eduardo Guzmán, que está recién llegado, para que sepas cómo impactaste. Qué lindo el hilo conductor, demasiado buena la charla para aprender y para reflexionar, me encantó. Tremenda investigación y planteamiento de futuro, qué generoso, muchas gracias. Lo demás son aplausos y tantos para atrás, buen día para, no, eso, un poquitito. Muchas gracias por esta hermosa presentación, excelente clase magistral, etcétera.
Oye, no, yo soy el agradecido fuera de broma, ¿eh? Porque esta es una presentación que he hecho muchas veces, por supuesto siempre distinta porque cambia todo, pero, pero el privilegio es mío, porque tener la oportunidad de, no sé cuántos son, 62 participantes, que es mucho, digamos, y invitarlos a conocer esta realidad un poquito distinta. Cuando uno se mete en la universidad, se instalan en un escritorio, le dan una tarea, le plantean ciertos objetivos, y a veces es difícil entender el valor que tiene eso y entender realmente dónde está parado uno. Entonces, dado que estamos tan separados y tan encerrados cada uno en sus casas, la invitación es a eso, es a discutir, a conversar estas cosas, a darle un poquito de vuelo a lo que es el proyecto universitario. Los alumnos llegan a la universidad a estudiar, algunos de ellos pensando en su propio beneficio, pero la gran mayoría pensando en el beneficio del país. Y nosotros, cada uno de nosotros que son alumnos, no sé, profesores, administrativos, tenemos ese deber, digamos, de transmitir esa realidad, de querer la universidad, de ser partícipe de la universidad y de opinar sobre ella. No somos peones de un ajedrez, somos personas que tenemos pensamientos, que reclamamos, siéntanse en libertad de hacer eso. Si eso está conseguido, aunque sea una mínima parte, yo estoy más que regalado, mucho más que ustedes. Así que muchas gracias. Gracias, Hans. Te voy a decir que lograste una cosa que es muy notable, ¿ah? Lograste 62 personas en forma sostenida, sistemática y hasta con hambre. Y lograste que estuvieran todos ahí. Traté de Un meterme en el abrazo tiempo, no sé si lo infinito. alcancé, Magdalena. Parece que casi justo. Estuviste, pero ejemplar. Y además que me sorprendiste con muchas cosas que yo no te había escuchado. Y estoy como para que te lo pido de nuevo, a ver si a ver por dónde te pillo. No, quiero agradecerle a todos y todas que están presentes, agradecerle que hayan creído en este espacio, porque yo los convoqué y a lo mejor no sabían de qué se trataba. Bueno, creo que valía la pena y creo que por todo lo que veo que parecía que valía la pena para todos. Así que quiero también citar a la red de diseñadores, los que tengamos presentes para el próximo 6 de julio que nos vamos a juntar para hablar sobre la marca internacional. Y a todos y todas las que están acá de nuestra vicerrectoría, agradecerle, y a ti un abrazo tibio y agradecidísimo, Hans, por tu aporte, tu Ah, qué mirada, gracias. tu experiencia, cariño. No te vamos a dejar ir, ¿eh? Sábelo. Un beso para todos, que Que tengan les vaya súper bien, buena ¿eh? tarde. Un verdadero Gracias, placer. Chao, chao. mil gracias. A Gracias. ti, un Aplauso por la aplauso paciencia. grande. Lindo.